Para completar el capítulo de funciones, veremos en este tutorial dos temas diferentes. En principio mostraremos ejemplos de la función sí y finalmente trabajaremos con la posibilidad de usar funciones como argumentos de otras funciones. La función sí nos ayudará cuando para resolver un problema tengamos varias alternativas de cálculo. En este curso trabajaremos únicamente con dos alternativas, en tanto que en cursos posteriores ampliaremos notablemente esta funcionalidad. Cuando debamos completar un rango de celdas con un valor u otro, dependiendo de que se cumpla o no cierta condición, es allí cuando echaremos mano de la función sí. Pensemos en este primer ejemplo. Se trata de una lista de personas muy simple, se trata del mismo ejemplo en realidad que está explicado en el material teórico. Una lista de personas de las cuales conocemos su edad y lo que queremos indicar es si está habilitado para votar o si es menor de edad. Entonces vamos a utilizar la función sí. En este primer caso voy a utilizar el asistente. Activo el asistente para funciones. Vamos a la categoría lógico y allí encontramos a la función sí. Como ya vimos, esta función tiene tres argumentos: una prueba lógica o una condición que debemos controlar, y dependiendo del resultado que tenga esa prueba lógica, que podrá ser verdadero o falso, debemos establecer cuáles son las dos acciones que son posibles de ejecutarse, ¿sí? Establecemos dos acciones, pero en realidad, dependiendo de la prueba lógica, dependiendo del resultado de la prueba lógica, Calc aplicará una u otra. Entonces elegimos la función, presionamos el botón siguiente y aquí tenemos los tres argumentos: prueba lógica, valor que voy a ingresar en la celda si la prueba lógica es verdadera, y el valor que voy a ingresar en la celda si la prueba lógica es falsa. ¿Cuál es mi prueba lógica en este caso? ¿Qué es lo que yo necesito verificar? Necesito verificar cuál es la edad de la persona. Y la condición entonces va a utilizar esta celda y va a preguntar si la persona es, por ejemplo, mayor o igual a 18. Si la edad de esa persona es mayor o igual que 18. Esta es una prueba lógica, es decir, es una comparación que Calc va a hacer. Va a comparar el valor de la celda C3 con el valor 18. Si lo que hay en B3 es mayor que 18 o mayor o igual que 18, el resultado de la prueba será verdadero y por lo tanto Calc va a aplicar el resultado, el valor que indiquemos en este segundo argumento. En tanto que si la prueba lógica fuera falsa, es decir, que la persona tuviera menos de 18 años, entonces Calc aplicará la fórmula o el resultado que hayamos establecido en el tercer argumento. En este caso se trata de texto, entonces debemos escribirlo entre comillas y diremos que en este caso la persona está apta para votar. Y en el caso de que la prueba fuera falsa, diremos que, también entre comillas, la persona es menor de edad. De esa manera completamos la función. Aceptamos. Hacemos doble clic en el selector. La fórmula se copia. Y quedó resuelto nuestro problema. Los que son menores de 18 años queda indicado que son menores de edad, en tanto que los que tienen 18 o más años son personas
aptas para votar. Vamos a colocarle a esto simplemente una sangría ahí para separar. Este entonces es un ejemplo de aplicación de la función sí. Veamos otro. Me voy a cambiar de hoja. Vamos a utilizar un ejemplo que ya vimos en un tutorial anterior. Y en este caso lo que debemos calcular es la columna del adicional. Dice por aquí que si el funcionario trabajó más de 8 horas, cobrará un adicional del 10% de su salario semanal. En caso contrario, no le corresponde un valor o un salario adicional. Entonces, nosotros tenemos que completar la columna adicional. Para completar la columna adicional tenemos dos posibilidades. O que se le aplique un 10% sobre su salario, ya que le corresponde un adicional, o que no le corresponda adicional, que su adicional sea 0. Que tengamos que calcular el 10% de su salario o que sea 0 su adicional, son las dos acciones que debemos ejecutar, y que ejecutemos una o la otra depende de la condición de la cantidad de horas que trabajó. Entonces, en este caso no voy a utilizar el asistente, voy a escribir simplemente y voy a decir, coloco el signo de igual, escribo el nombre de la función, abro paréntesis. Si la cantidad de horas es mayor que 8, entonces aquí tenemos el dato de la cantidad de horas. Cantidad de horas mayor que 8, primer argumento. Para ingresar el siguiente argumento, antes tengo que separar con un punto y coma. Tengo que calcular el valor verdadero, es decir, qué voy a hacer cuando la condición que acabo de especificar se cumpla. Voy a tomar el salario y lo voy a multiplicar por 10%. Así completé el segundo argumento. Me voy al tercero, nuevamente, primero que nada, punto y coma de separación. Si la condición que establecimos no se cumple, a esta persona no le va a corresponder salario adicional. Entonces, 0. Y ahí completamos el cálculo. Cerramos paréntesis. De esta manera, nosotros podemos escribir la función sin utilizar el asistente. Como dijimos en un tutorial anterior, en realidad lo útil, podríamos decir así, de trabajar de esta manera es que uno va, al tiempo que va escribiendo, va razonando qué es lo que está haciendo. Es simplemente otra forma de trabajar, pero si se quiere es la forma que, si conseguimos dominar esta manera de trabajar, vamos a tener mucha más práctica, mucho más dominio del tema de las funciones. Presionamos Enter. Esta persona trabajó 8 horas, no más de 8 horas. Entonces, nuestra condición era que fuera mayor de 8. Por lo tanto, a esta persona no le corresponde adicional. A este sí, porque trabajó 10. Y a este también, porque trabajó 9. Quienes trabajaron 8 o menos, a ellos no les corresponde salario adicional. Este entonces es un ejemplo más. A lo largo de las prácticas se van a encontrar con otros casos, con otros ejemplos. Es importante que le dediquen tiempo a este tema, sobre todo aquellos que no están tan prácticos, que de pronto no conocen el uso de esta función, que le dediquen entonces tiempo a la práctica y a ver cómo funciona y a probar las distintas posibilidades, porque se trata de una función muy importante que nos va a facilitar el trabajo en muchas instancias y que, como decíamos, en cursos posteriores se verán posibilidades más avanzadas de esta función. Por lo tanto, va a ayudar a la comprensión de aquellos temas que estos estén claros y dominados. Ahora que completamos los ejemplos de la función sí, vamos a pasar a otro tema.
Se trata, como decíamos al principio, de las funciones anidadas, es decir, del caso en el cual nosotros utilizamos una función como argumento para otra función. Pongamos el primer ejemplo. Supongamos que en este caso tenemos una serie de valores a los cuales queremos calcularles el promedio. Si fuera así, simplemente escribimos el nombre de la función, seleccionamos los valores, cerramos y calculamos ese promedio. ¿Sí? En este caso es una función única que escribimos en una celda que calcula el promedio de un conjunto de valores. Supongamos que nosotros quisiéramos que ese cálculo directamente apareciera con las cifras redondeadas y que nos mostrara, en lugar de toda esta cantidad de decimales, por ejemplo, solo 2 decimales. Nosotros vimos alternativas de formato que están relacionadas con esto, pero en realidad, si nosotros queremos obtener un cálculo que ya nos dé el resultado final de lo que queremos ver, vamos a tener que recurrir a una función que sea capaz de redondear esta cifra, ¿sí? Sabiendo que además esta cifra es el resultado de un cálculo, de una función aplicada. La función que nos permite redondear a una cantidad X de decimales es la función redondear. Y entonces esa función necesita de dos argumentos. Por un lado, la cifra que queremos ajustar y por otro lado, la cantidad de decimales que nos interesa ver. Entonces, en una celda aparte, y para evitar confusiones voy a eliminar este dato. Lo voy a borrar. En una celda cualquiera, yo voy a comenzar a escribir el nombre de la función que quiero usar. Yo quiero redondear una cifra. ¿Qué cifra es la que quiero redondear? La que resulta de calcular un promedio. Entonces, dentro de la función redondear, le voy a indicar ese número, y ese número se lo voy a dedicar a indicar mediante el cálculo. Cerramos. Y si observamos aquí en la pista que nos da calc, indica la función redondear. El primer argumento, que es el número que vamos a redondear, es el que ya le acabamos de pedir que calcule. Y luego debemos escribir un punto y coma para indicar luego la cantidad de decimales que quiero. Dijimos que eran 2 decimales. Cierro los paréntesis y de esa manera voy a obtener el resultado. Observemos entonces que el primer argumento de la función redondear se lo indicamos mediante otra función. De esto hablamos cuando hablamos de anidar funciones, usar una función dentro de otra. Presionamos ahora la tecla Enter y de esa manera obtenemos ya el resultado final. Calculamos el promedio y al mismo tiempo lo redondeamos. Este es entonces un ejemplo de trabajo. Voy a pasarme a otra hoja para mostrar un ejemplo más. En este caso, lo que tenemos es una lista de cursos y las fechas de inicio de cada uno de esos cursos. Tenemos que indicar o tenemos que completar la columna estado de las inscripciones. En esta columna debe decir si las inscripciones están abiertas o cerradas. Y si nos fijamos en la línea de tiempo que aparece por aquí, podríamos ver que, dada una fecha de inicio, el cierre de las inscripciones es 2 días antes. ¿Sí? La fecha de cierre es la fecha de inicio menos 2 días. Entonces, vamos a comparar. La idea es que esta planilla se actualice automáticamente, que para cada día, ¿sí?, para cada día se haga ese control de si estoy a 2 días de la fecha de inicio.
Entonces, la fecha, en realidad la función ya está ingresada para la primera celda. Si hacemos doble clic la podemos ver. La fórmula que me permite resolver esta situación la tenemos por aquí. Estamos indicando que si la fecha de inicio del curso que tenemos en la celda C4 menos 2 días es mayor o igual que la fecha de hoy, teniendo en cuenta que esta función me va a devolver la fecha actual y que por lo tanto cada día se va a mantener actualizada la planilla. ¿Sí? Si la fecha de hoy menos 2 días es mayor que la fecha de hoy, entonces las inscripciones están abiertas. De lo contrario, las inscripciones estarán cerradas. Presionamos aquí la tecla Enter y hacemos la copia. En este caso, y dadas las fechas que estamos manejando, todas las inscripciones se encuentran abiertas. Si yo cambiara, por ejemplo, aquí y dijera que este curso empieza el 25 del 3, nuevamente, dadas las fechas que estamos manejando, en este caso me dice que las inscripciones ya están cerradas. ¿Sí? Este entonces es otro ejemplo de aplicación de las funciones anidadas, que en este caso además conectamos con la demostración anterior de la función sí. Nuevamente aquí presiono Enter y queda el resultado determinado. Bien, damos entonces por finalizado el tutorial con esta demostración. Como siempre, recordando que deben apoyarse en el material teórico que está disponible en el aula y que estos videos ustedes los pueden repetir la cantidad de veces que sea necesario, avanzar y retroceder de acuerdo con las necesidades que tengan, y que también, por supuesto, deben trabajar con las prácticas para poder plantear las dudas que necesiten al tutor o a la tutora del curso. Terminamos por aquí y nos vemos en el próximo tutorial.